Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz mañana en Colombia y en cualquier parte del mundo. Feliz noche, feliz tarde, donde usted sintonice La Fuga, un podcast de ciclismo donde hablamos entre expertos y novatos. Gracias por acompañarnos domingo tras domingo aquí en todas las emisoras de AS. Estamos en Bogotá 690, estamos en Medellín 99.4 FM, estamos en Cali 104.0, estamos también en Bucaramanga 1270 y bueno, a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este espacio donde le dedicamos un tiempo al ciclismo que por estos días ha sido protagonista con corredores colombianos, con los de siempre. Por supuesto, Pogačar, Vingegaard, etcétera, y muchos más. ¿Cómo le va, Tatiana? Bienvenida a este podcast, no, a este programa, ya no es Sí, podcast, no, a este ya. programa de radio Es y todo. video. Ya somos Somos multiplataforma, ¿no? multiplataformas, sí, señor. ¿Qué más, Jonathan? Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan y todos los que nos ven. Muchísimas gracias por meterse a la fuga con nosotros un domingo más, pero recuerden siempre que este programa también, o sea, lo pueden escuchar por supuesto en todas las emisoras como lo decía Jonathan, pero también vamos a estar o estamos en los canales de YouTube de Caracol Radio y también de AS Colombia, en donde nos pueden ver en cualquier momento del día y en donde ustedes se encuentren. Entonces, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, muchas cosas por las cuales hablar, porque esta semana hemos tenido Tirreno Adriático, hemos tenido París-Niza, Sí. entre otras carreras, para Ujú. conversar con ustedes lo que ha pasado. Hemos tenido colombianos también protagonistas en algunas etapas, donde han sido Sí. destacados. Me gusta mucho la recuperación que viene teniendo Daniel Felipe Martínez, el corredor del Bora. Y bueno, de eso, todo eso vamos a estar hablando con todos ustedes, interactuando también, porque nos pueden escribir ahí Ujú. en la caja del chat, en nuestras plataformas digitales. Los que nos oyen, pues ingresen ya a YouTube y ahí lo pueden hacer con nosotros. Pero quiero saludar a un amigo nuestro, un amigo de la casa que ya nos acompañó cuando éramos solo podcast. Cuando Pero éramos ahora solo que estamos podcast. en radio, pues le damos la bienvenida a un Camilo Castellanos. ¿Cómo le va, Camilo, colega, amigo, a esta casa de AS Colombia? Hola, ¿qué tal, querido Jonathan, a Tati? Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la invitación de La Fuga. Qué buen proyecto. Gracias porque de verdad quería participar. Se Ya, mantiene la fuga. sí, claro, exactamente. Se mantiene la fuga. Vamos a ver hasta cuándo, ¿no? Que no la capturen, pero Ojalá se que no. mantiene la. Que lleguemos hasta el Exactamente. final, Que que lleguemos al final. necesitamos Que llegar al llegue la final. fuga. Que llegue la fuga. Claro, que llegue Que gane la gane fuga. etapa. Corone la fuga. Claro, que gane la etapa. A Jonathan con respecto me hizo acordar del chiste este en el WhatsApp y demás en los últimos días, que cuando uno manda un audio muy largo, entonces le dicen, bueno, ese podcast a Ah, sí, propósito ese del anterior, podcast. Sí, sí. súbalo a Spotify, mi Súbalo a querido Jonathan, Spotify. del tan largo. Sí. Exacto, súbalo. Muy Pero larga bueno, esa Muy entrada, larga. decía un amigo. Sí. exactamente. Pero no, de Muy verdad bien. un placer compartir con ustedes en el mundo del ciclismo. Ya lo habíamos hecho en el anterior proyecto y ahora en La Fuga a través de Caracol, pues es un espectáculo. De verdad, maravillosa invitación. Muchas gracias. Bueno, y estamos aquí para hablar de diferentes temas y quiero tocar primero la buena actuación y recuperación de Daniel Felipe Martínez Ujú. en la París-Niza. El 2025 para Daniel Felipe Martínez no fue el mejor. Sí, recordemos que tuvo una enfermedad, que lo aquejó, que estuvo con un nivel bastante lejos al que nosotros lo conocíamos, como aquel Giro de Italia donde fue segundo, donde aquel que fue quinto ayudando a Egan Bernal cuando quedó campeón y bueno, y demás. Pero hemos visto una cara diferente en este inicio de temporada con Daniel Felipe Martínez, el corredor de Suacha, Cundinamarca. Sí, el corredor de el Red Bull Bora Hansgrohe, que como usted dice, pues ha tenido una gran recuperación. La verdad nos alegra por Dani porque sabemos de la calidad y el talento de corredor que es. Y además, siempre cuando uno ve que un corredor no va bien y que normalmente el corredor es bueno y el corredor tiene las piernas para hacerlo, es porque algo está pasando con el corredor. No es normal que se queden, que les pase algo cuando están bien físicamente o cuando están bien de salud. Por eso el año pasado siempre se nos hacía raro, bueno, ¿qué pasa con Dani? ¿Qué es lo que está pasando con Daniel Felipe Martínez? Y bueno, estaba enfermo, desde el principio de año comenzó con una enfermedad, por eso no fue a los nacionales, después volvió a enfermarse y tuvo que ausentarse de varias carreras, pero afortunadamente en este 2026 creo que está retomando o que retomó el nivel. Y la gente va a decir, no, pero si es que en la primera etapa perdió 50 segundos con el mano a mano con Jonas. Uno es que en la segunda perdió Bueno. 2:20. Pues es que claro, pues es que estamos hablando de otro tipo de De otro corredor, de nivel, otro sí, nivel, otro de que nivel, están otro escalones por escalón, arriba. exactamente. Y además, bueno, en una etapa quedó segundo, en la otra quedó sexto. Y creo que es bueno el balance. Ah, bueno, Harold Tejada se metió ahí también en esa Sí, conversación. Llegó con el mismo tiempo, Ujú. pero llegó mejor clasificado en Ujú. posición. No sé qué piense Camilo Sí. de esa recuperación y evolución y de lo que vimos de Daniel Felipe.
Sí, mira, primero me gustan varias cosas que están tocando ustedes porque realmente este tema de Daniel Martínez, como de muchos ciclistas, hay que saberlo siempre tocar. Y es el contexto. Muchas veces uno dice, mira la tabla, mira la clasificación. ¿Qué le pasó a este corredor? Pero hombre, si venía de un gran año, y resulta que hay que investigar, y esa es nuestra función además, de poder contarle a la gente qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de. Entonces, en el caso de Daniel Felipe Martínez, pues tuvo un año muy flojo, pero tiene una razón, y es que fue un Exacto. año realmente Claro. terrible en materia de salud para Daniel Felipe Martínez. Y si no tienes salud en el ciclismo, no vas a rendir, no vas a poder cumplir el objetivo. Aquí en este país, lamentablemente, en su momento no se valoró el subtítulo del Giro de Italia que consiguió Daniel Felipe Martínez. Es verdad. Para mí fue subvalorado, Claro. porque quizás estábamos bien acostumbrados a que es que si no se gana, como lo hicieron la época de los Nairo, de los Bernal y etcétera, entonces no sirve. Y resulta que es muy valioso detrás de Pogačar haber quedado en un segundo lugar en un Giro de Italia. Había que valorar eso, el mejor hombre del Red Bull Bora en ese Giro. Y a partir de ahí fue la exigencia que tuvo para 2025, que no pudo cumplirla debido al tema de salud. Ya para este año, afortunadamente, desde la vuelta al Garbe, comenzamos a ver la recuperación de Daniel Felipe Martínez, que se ve o se vio ahora esta semana en la París-Niza. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el ojo en un hombre que en los nacionales, incluso en Zipaquirá, empezó esa senda de recuperación, no obtuvo los resultados que quiso, pero desde ahí ya mostró que quería ser ese Dani que vimos en el pasado. Y yo creo que desde Vuelta al Garbe, de verlo ahí metido, sin ser ni siquiera el primer hombre de la Vuelta al Garbe era Lipowitz. Pero resulta que a Lipowitz no le dio para poder ser el mejor en la Así general y es. tuvieron que replantear las cosas en plena carrera. Y dentro del replanteo, resulta que Dani Martínez se metió entre los primeros 6, 7 lugares de la clasificación general. Imagínense donde no hubiera tenido que trabajarle a Lipowitz desde el comienzo. Quizás hubiéramos tenido mínimo un top 5 mínimo, o un top 3 de Daniel Martínez en una Vuelta al Garbe que él ya ganó incluso en el pasado. Y en la París-Niza pues está ratificando eso, las ganas que tiene el corredor, pero sobre todo la muy buena salud, compañeros, que eso es fundamental. Sí. Totalmente, fundamental. Es que, Es que, sí, no, dale, no, Tatiana. No, no, dale, no, dale no, tú, dele, no, dale dale tú. usted. Está bien, voy yo. Es que lo que dice Camilo es muy cierto. Cuando es como cualquier trabajo, uno, si va a narrar un partido de fútbol, por ejemplo, cuando yo digo mejor no lo hago, porque si estoy mal de la voz, si estoy mal, si estoy con gripa, pues no voy a rendir lo mismo. Es Así en es, cualquier Claro. trabajo. O sea, cuando uno está enfermo, ¿realmente rinde o no rinde? No no rinde. rinde. La enfermedad creo que lo afecta a uno demasiado cualquier virus. Ahora que está de moda, pues el pico de la gripa, la virosis, etcétera, que afecta tanto nuestra salud, pues claramente no voy a rendir igual, Ujú. ¿sí? No voy a rendirlo igual estando a plenitud de condiciones Ah, y más en un deportista, ¿sí? Y exactamente. lo que dice Camilo es muy cierto. Nosotros somos un país de desagradecidos, lastimosamente, Totalmente, deportivamente sí. hablando, Mm. porque claro, en ese 2024 Daniel Felipe Martínez quedó segundo de ese Giro de Italia. La gente va a decir, sí, pero es que quedó casi a 10 minutos. Sí, quedó casi a 10 minutos, pero por encima de quiénes. Geraint Thomas, que es campeón del Tour de Francia, que quedó tercero, ¿sí? No, estuvo Tiberi por ahí también metido, Ben O'Connor, Honor. ¿sí? Otros corredores también muy importantes y no valoramos realmente lo que significaba ese segundo lugar. Claro, y tiene mucha razón. Como ya nos acostumbraron los otros a ganar etapas, los otros nos acostumbraron a tener, estar en el podio siempre. Entonces, Sí, sí, sí. vienen ahora estos y no lo vemos. ¿Y cuánto hubo de Herrera, Parra hasta Nairo? Bastantes años, más de 20 años. Ujú. Y Sí, ahora seguramente Sí, sí. vamos a tener, tristemente, otra sequía. además porque, bueno, yo creo que es que volvemos al mismo tema que habíamos hablado la vez pasada con Sí, Camilo, sí, sí, sí. porque son muchas cosas, ¿no? Es una cosa multifactorial la que nos lleva a analizar el porqué de una cosa o el porqué de la otra. ¿Por qué un ciclista colombiano hoy en día no rinde tanto como rendía hace 10 años, hace 12 años, hace 13 años? Bueno, en esos años el ciclismo ha cambiado de una forma Claro. exponencial, Claro. de una forma impresionante. Es que yo creo que no ha habido un deporte en el mundo que haya avanzado de una forma tan grande como lo ha hecho el ciclismo en muy poco tiempo, en una década nomás. En una década se han cambiado métodos tecnológicos, se han cambiado métodos de alimentación, métodos de entrenamiento. Incluso el mejor ciclista del mundo, que se Claro. llama Tadej Pogačar, de 2 años, 3 años para acá, incluso también se tuvo que adaptar a esos cambios y a esas formas de entrenamiento
para rendir mucho más de lo que estaba rindiendo antes, ya teniendo, ¿qué? Dos Tours de Francia ganados, tal vez. Sí. Entonces, después de eso, incluso se tuvo también que someter a estos cambios. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? No estamos, digamos, a esa misma altura que tiene Europa para, primero, conocer esos cambios y, segundo, someternos a ellos también y estar metidos en ellos también. Obviamente sí pasa con los ciclistas que están en el World Tour, pero también hay que decir esto, no todos los equipos del World Tour son iguales, muchos trabajan de forma diferente, otros también trabajan esos aspectos y esos eso avances depende de también forma del diferente. poderío económico, ¿no? Exactamente. Es que hay unos equipos que, como los equipos de fútbol, ahí en el ciclismo está el Real Madrid, en el ciclismo también está el City, pero también hay otros equipos como el Sporting de Lisboa, está el Mallorca, ¿sí? Claro, y eso hay no otros solamente equipos también. se ve en los ciclistas que contratan, sino también en la forma en la que los entrenan, la forma en la que los alimentan, la forma en la que pueden viajar de un sitio a otro para tener entrenamientos diferentes. Bueno, obviamente sabemos que hoy en día cuáles son los equipos que están al frente, son el UAE, el Visma, Sí. y creo que en el tercer escalón yo pondría el Red Bull Bora Hansgrohe. Y en el cuarto a Lineos, ¿no? Seguramente sí, además Que fue era la potencia, era el número uno. Hace unos varios años, hace que ganaban unos 8, absolutamente 10 todo. años, exactamente. Claro. Entonces hay muchos factores que se tienen que analizar para saber por qué un deportista rinde diferente al otro. Y pues bueno, esos cambios llevaron a que los que están rindiendo ahorita lo hagan de una forma completamente diferencial con los otros y sacándoles de a 10, de a 8, de a 5, de a 13 minutos en una competencia. Entonces tenemos que ver todo eso siempre para analizar cómo le va a un colombiano. Y antes de Camilo, Sí. también va el talento. Es que el talento es innato también. Ah, bueno, sí, también. Sí, Lo o que sea, pasa es que eso sí que lo tenemos. Claro, eso sí o sea, que lo hay cosas tenemos. que son naturales. O sea, los mejores equipos tienen los mejores jugadores del mundo, ¿sí? Porque son muy talentosos. Hay otros que son muy buenos, Pero no pero basta con el talento no hoy en son el Mbappé, no son los Vinicius, no son los James, sí. Son muy buenos, pero hay otros que son mejores. Hay que decirlo así. Sí. Cambio. Sí, claro. De hecho, si ustedes se ponen a mirar, estamos ante un extraterrestre, como lo llamamos mucho. Es una forma de resaltar, no es que sea de otro mundo, sino que es una forma de decir, hombre, este corredor como Pogačar está 2, 3 niveles por encima del resto. Y es una realidad. No nacen este tipo de figuras todos los días. Ahí estoy de acuerdo con Jonathan. La parte del talento, nació una superestrella como esta de Pogačar, y por eso hasta el mismo Vingegaard le ha sacado en pleno Tour de Francia 6, 7 minutos de diferencia en una clasificación general. Sí. Entonces, ¿por qué el año pasado la mejor de las 3 grandes, y no lo digo porque la transmita, fue el Giro de Italia? ¿Por qué? Porque tuvimos un Giro más terrenal, Más parejo, con corredores, claro. además latinos, pero más peleado hasta la penúltima etapa, que fue donde se decidió todo a favor de Simon Yates por encima del Toro y Carapaz. Pero hasta esa etapa hubo suspenso, es decir, hasta la última etapa de montaña del Giro no se sabía quién iba a ser el campeón, y terminó siendo el más alejado de los 3. El tercero pasó al primer lugar. Entonces, fíjense la rivalidad que hubo allí en el Giro, y prácticamente el nivel más parejo comparado a los últimos Tours de Francia, donde Pogačar ha arrasado y donde le ha sacado esta diferencia monumental, y el mismo Pogačar que le sacó esta diferencia monumental a Daniel Felipe Martínez. Ahora, con respecto a lo de por qué estamos alejados, claro, ya lo tocamos en el programa anterior, en el cual compartimos, pero creo que hay una diferencia que nos la dicen los propios técnicos, Tati, y traigo un recuerdo. Tú y yo estuvimos en la presentación del NU en la ciudad de Bogotá, el NU Colombia, que es uno de los equipos más importantes del pelotón nacional, y le hice esa misma pregunta al profe Raúl Mesa. Bueno, profe Raúl, usted que tiene tanta experiencia, sí, que recoge tanto lo de antes, pero todavía dirige en la modernidad con corredores jóvenes, con corredores juveniles, sub-23 y los élite, y es un técnico además exitoso en el país, que ha ganado mucho con Rorró, con Rodrigo Contreras, y que viene a ganar el campeonato nacional con William Colorado, sub-23 también. Profe, ¿qué pasa? Antes estábamos yendo a Europa siendo sub-23, como lo dijo Esteban Chávez, Sí. a aprender. Ahora ya no se puede llegar siendo sub-23 a Europa, porque ya ahora están agarrando todo ese conocimiento, están adquiriendo todo ello con 16, 17, 18 años, y por eso vemos a un Paul Seisas como la nueva revelación del ciclismo con claro. apenas 19 añitos, cuando con 19 años apenas estaban aquí alistando maleta para ir a Europa. Entonces mira cómo todo cambió.
¿Qué nos falta? Y me decía eso que estaba diciendo Tati, nos falta en la parte científica, en la parte de alimentación, en la parte de entrenamientos, todo eso ya cambió y el ciclismo evolucionó tan rápido y los encargados de esa evolución son los europeos que nosotros quedamos muy atrás. Ahora la brecha se amplió muchísimo y por eso la solución, entre comillas la solución, para nosotros parece ser, ya que aquí no se puede llegar a ese nivel de poder científico y de nutrición y demás, entonces llévenselo rapidito. Empiecen a exportar corredores con 16, 17, 18 años a Europa. Y ese fenómeno lo estamos empezando a ver con Posada, el campeón nacional de la contrarreloj en juvenil, que ya se va para un equipo en Italia, con Óscar Pacorita Restrepo, que fue campeón el año pasado juvenil, este año obtuvo tercer lugar en la prueba de ruta de los campeonatos nacionales y también ya se va para un equipo italiano, el General System. Lo vamos a ver seguramente el año que viene con Jerónimo Calderón, que viene el hombre del Siste Crédito, que es su primer año sub-23, pero que ya está para irse a Europa. Lo vamos a ver con los que ya también llegaron un poquito antes, Dieguito Pescador, que ya ha tenido un inicio de temporada muy bueno con el Movistar. Muy bueno. Lo estamos viendo en Algarve con Juan Felipe el Cachorro Rodríguez, el del IF, que ya también empezó su primera carrera World Tour, estuvo allí llegando con los que son en plena vuelta al Algarve, un chico que apenas está llegando a Europa. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la renovación, pero a priori, para concluir, creo que la solución, entre comillas, en medio de el atraso que tenemos con respecto a Europa en este espacio del ciclismo, pues tiene que ser intentar exportar corredores jóvenes, mi querida Tati y Jonathan. Claro. E incluso así, Cami, incluso llevándolos mucho más jóvenes, también hay un montón de factores que influyen porque no nacieron allá, porque no todo lo han hecho ni se han desarrollado allá. Es que lo que hablábamos alguna vez, hoy nace un niño en Colombia y nace un niño en Europa y ese niño europeo ya nace con 10 años de ventaja sobre el niño colombiano y Increíble, mucho más ¿no? si ese niño colombiano y ese niño europeo van a ser deportistas de alto rendimiento. Sí. Ya nos Eso es llevan como, eso es una como, ventaja totalmente impresionante que nosotros o sea, no captamos lo que significa eso. Entonces, listo, el de 16 años se va para allá, pero entonces se encuentra con otro de 16 años, que de su misma edad, que ya completamente está mejor desarrollado, está mejor alimentado, está mejor entrenado, tiene el mejor material, lo ha usado, sabe cómo ponerse en una posición de contrarreloj y acá no. Entonces, eso también es, obviamente es una ventaja y lo que estamos haciendo está bien porque hay que seguir haciéndolo y hay que seguir llevando Tati, muchachos perdóname más un jóvenes. segundo. Sí, Sí. señor. Perdóname un segundo solamente para agregar algo antes de que se nos vaya la idea. Sí, sí, sí. Y es el tema de eso que estás diciendo es tan cierto que te voy a poner un ejemplo claro. Y es Diego Pescador. Diego Pescador, en la primera incursión que tuvo en Europa, en 7 carreras, ojo a este dato que es lapidario, en 7 carreras que estuvo en ese momento, en 4 llegó al lado de un tal Giulio Pellizzari. En 4. Ah, Y sí. de esas Es 4, verdad, sí. en 2 llegó solito. Llegaron adelante, definieron la carrera los dos. Los dos. Pellizzari y Diego Pescador. Mira dónde está Diego Pellizzari hoy en día. Mira lo protagonista que ha Julio, sido sí. Exactamente. en la Tirreno Adriático, por Sí. ponerte un ejemplo. ¿Ah? Es increíble. Y mira a Diego Pescador, que tuvo que todo el año anterior de adaptación, ¿cierto? En el Movistar, para apenas empezar a destacarse este año, viendo que cuando estaba en la categoría más juvenil, con el señor Giulio Pellizzari llegaba a la par. Es decir, Totalmente. tenían condiciones similares, Similares. pero la adaptación, lo que tú dices a Europa, le costó una temporada contra Pellizzari, que al ser italiano, pues ya la tenía incorporada. No, pues el mejor ejemplo, Sí. el que acaba de poner Camilo. Ujú. Sí, y que no le pase lo que le pasó a Umba, ¿no? Pues que no le fue muy bien. Porque precisamente por eso, porque Umba también llega primero muy joven, llega inexperto, llega a un equipo en el que de pronto pues no están muy pendientes de él y en el equipo de desarrollo tampoco lo arropan mucho, que los colombianos también a veces necesitamos eso, ¿no? Estamos mal Sí. acostumbrados de cierta forma Sí, sí. a cómo crecemos también acá, a ir a Europa, a un lugar en donde son un poco más fríos que nosotros o un poquito más fríos que nosotros. Y bueno, ¿no? También, creo que también eso lo hablábamos ese día en la presentación del NU, que ellos nos decían, bueno, ya no tengo quien me cocine, algo tan básico y uno podría decir qué cosa tan tonta, pero cuando uno está solo y cuando está sin su familia cerca Sí. y en un país desconocido,
pues pasa a ser algo completamente importante y trascendente para la vida, que no haya quien te cocine y que tú tengas que llegar y cocinar cuando no lo has hecho nunca. Entonces es difícil, es difícil, es complejo, bueno, se tienen que mirar muchos factores para poder analizar el rendimiento de un deportista. Sí, totalmente, Tati. Mire, ese tema yo lo he tocado. He tenido la oportunidad en los últimos días o bueno, en esta temporada de ser invitado para la presentación de algunos equipos y la presentación de algunas carreras. Tati se ha dado cuenta. Hace poco tuve la oportunidad de presentar el equipo Avinal, que es el que dirige el seleccionador nacional David Vargas en el Carmen de Viboral. Y le dije al profe, más que yo estar invitado a la presentación y ser el presentador del evento, quiero conocer la escuela, porque todo el mundo habla de una cantera y que es la principal cantera de ciclismo del país y que de ahí han salido un montón de talentos, que salió Harold Tejada, que salió Samuel Flores y que vienen ahí una camada importante. Muéstreme la estructura que tienen. Y empecé a verla y realmente es ejemplar, porque creo que ni siquiera en Latinoamérica hay una escuela que además de ser escuela y club, tiene equipo profesional, tiene las tres cosas. Y esa escuela empieza desde los infantiles y ver los padres de familia cómo llegan allí de varios lugares del país, ni siquiera solamente de Antioquia. Vi gente que me habló de Barranca Bermeja, padres de familia que se han ido con sus niños porque ven el talento y ven que esa escuela puede ser el trampolín para que los niños cumplan sus sueños. Gente de Barranca, gente de diversas partes de Antioquia, desde Yolombó, irse hasta el Carmen de Viboral, 6, 7 horas viajando por tierra para ir allá a la presentación, para darle ese apoyo a los hijos. Entonces ve uno que es una cantera de muchos lugares del país esta, pero particularmente charlé con los niños, con los chicos, sobre todo con los juveniles, los prejuveniles y juveniles, los sub-23, digamos, que ya están mucho más hechos. Y les decía eso, ¿cómo van con el idioma? ¿Cómo van con el aprender a cocinar? ¿Cómo van con el aprender a despegarse de algunas cosas? ¿Por qué? Porque si no adquieren eso desde ya, desde tan pequeños, entonces van a llegar allí 3 meses y chao. Se devuelven para acá porque les hizo falta la novia, les hizo falta la mamá, les hizo falta la comida, el clima. El idioma es tan importante. O sea, ver uno a Santiago Buitrago, Tati y Jonathan, ver uno a Santiago Buitrago hablando ahorita no solo en la Tirreno Adriático, sino en el trofeo que ganó de la Igueglia, que lo conquistó, verlo hablando en italiano. Cuando yo lo he escuchado, le hemos hecho traducciones en las transmisiones hablando en inglés, es decir, que Santiago Buitrago ya tiene 2 idiomas más al de él, al español. Exactamente. Es una locura. Ver uno a Daniel Felipe Martínez habla perfecto el inglés, perfectamente. En la París-Niza lo he visto declarar, o lo vi declarar esta semana que pasó, prácticamente en inglés. Entonces, mire, son ejemplos. El mismo Egan Bernal en inglés, el mismo Brandon Rivera, que viene a ser una gran Tirreno Adriático, también perfectamente en el inglés. Tiene incluso una pareja alemana, le cuento esto, Tati, claro, alemana, y hablan inglés. Lo digo porque la vi en el campeonato nacional cuando gana Brandon Rivera en la prueba de contrarreloj en Zipaquirá. La vi cómo hablaba en inglés con la pareja de Egan Bernal, Mafe Motas, celebrando el triunfo de Brandon. Entonces, por favor, es decir, son ciclistas ya hechos, que se defienden en la cocina, se defienden con el idioma, y ese es el ejemplo que tienen que empezar a adquirir los chicos. Mira, Tati y Jonathan, simplemente para concluir este tema de mi parte, el tema de la limpieza. Increíble, ustedes se van a sorprender. No, totalmente. Pero hay corredores que han ido allá y no les han gustado algunos equipos por el tema de la limpieza. Entonces, desde aquí se tiene que empezar a formar, que usted cuando llegó del entrenamiento de una vez lave su bicicleta, preocúpese por la limpieza de su bicicleta, preocúpese por la limpieza de su badana, de su jersey, para el otro día en el entrenamiento estar completamente bien. Entonces, eso lo miran los europeos. La puntualidad me la contaba el grillito Juan Guillermo Martínez del Picnic. Me decía, Cami, es que no es como acá que una reunión a las 4 de la tarde y comenzamos 4 y 5. En Europa, no. En Europa llegas 1 minuto tarde o 2 minutos, son tan estrictos e inmediatamente no te dejan acceder a la reunión. Y me decía, me pasó en el Picnic, siempre tengo que llegar puntual porque si no, el que no llegó se salió. Entonces, esas cosas hay que empezar a decírselas, y se las comentaba yo a los chicos allá, prepárense, les llega a ver alguna oportunidad, ustedes tienen un talento, en Colombia tenemos muchísimo talento en el ciclismo, pero muchísimo, muchísimo. Yo te diría que mucho más que en muchos países de Europa, donde figuran más en este momento que nosotros. Acá hay más talento,
pero ese talento, pues lamentablemente se desperdicia Se o se pierde. deja perder por ese Por tipo esas de situaciones. razones. Ujú, Exactamente. claro. Y es que eso que dice Camilo es muy importante, porque es que aquí, bueno, hablamos de ciclismo, pero en todos los deportes aplica. ¿Por qué los futbolistas también a veces les va tan mal en otros países? ¿Por qué no? Porque les falta lo mismo, porque no se adaptan al idioma. También es lo mismo. Porque les hace falta la mamá, el papá, la Claro, novia, claro, etcétera. Es exactamente lo mismo. El clima, que mucho frío, que mucho calor, que no sé qué. Entonces, aplica para todo y esa mentalidad pues hay que ir adquiriendo desde niños. Hablábamos con Nairo Quintana en un episodio del Sí. video podcast de La Fuga y él decía que en su escuela, en la formación que están haciendo en Boyacá, Ujú. ellos llevaban unos niños pequeñitos para que supiesen precisamente lo que está diciendo Camilo, cómo es que se maneja, ¿sí? Para convivir con el equipo y poder saber realmente cómo es el día a día de un equipo. Y eso desde niños es fundamental para Pero, el por crecimiento supuesto, profesional desde y chiquitos. Claro, también claro. como persona. Por ejemplo, lo que le pasó al Pony Osorio, lastimosamente, y con todo el talento impresionante que tiene Sí, sí, sí. Alejandro, A el pero Pony. es que eso es otra cosa, allá es otra cosa. Si dicen sí es sí, y si tú dices Sí, no, claro, entonces claro, puedes claro. devolverte para tu país porque no te adaptas a lo que el equipo te está pidiendo en todo, ¿no? No solamente a nivel deportivo, Claro. sino a nivel de Y Tati, obediencia, de lo que estás haciendo por fuera, bueno, todo este claro. tipo de cosas. Y sabes, Tati, algo que es que se cierran las puertas, porque Exacto, realmente sí. si le cierran la puerta Duro. en un equipo World Tour, inmediatamente se riega la bola en el ambiente de los World Tour y ya no vuelves, ya esa No. puerta no se vuelve a abrir, lamentablemente. Sí. Y quizás hasta le cierra la oportunidad a otros colombianos que de pronto estén fichando, entonces ya se van a fijar en otros. Entonces, ese es el tema tan delicado con los equipos World Tour, ¿no? Sí, y yo creo que con los ciclistas es diferente un poquito a los futbolistas, porque un futbolista cuando sale a Europa es un futbolista que de cierta manera ya está formado, ya digamos ha tenido un sueldo bueno en su equipo, a no ser que sea un fenómeno y pues el equipo europeo lo quiera llevar ya súper joven, pero de cierta forma ya está formado, ya tiene de pronto algunos ahorros para llevar a su mamá, por lo menos a su novia, a alguien de su familia, para no estar solo. Claro, lo que pasa En es el que no caso hay que del decirnos cic- mentiras, en el el- fútbol paga mejor. Exacto. Obviamente, sí, el fútbol Además paga de más, todo, sí. cuando eres un ciclista joven de 16, 15, 17 años, no tienes nada. Estás apenas empezando, estás apenas yendo a conocer el mundo. Claro. Ni siquiera en Colombia de pronto tienes un sueldo. Entonces es mucho más difícil, es mucho más complicado para un Tati, ciclista. y otro tema, Jonathan, a propósito de esto, es el tema de las funciones. Y en eso nosotros nos hemos enfatizado mucho, por lo menos y sé que Tati va por esa línea, porque Tati y Jonathan entienden mucho de táctica, de la estrategia de ciclismo. Y cuando uno entiende de esto, ¿cierto? Uno se da cuenta que realmente hay corredores perfilados para unas cosas y para otras. Entonces uno cree que es que todos los que van a Europa tienen que ir a ganar. Y si no ganan es malo. Y resulta que no, resulta que uno ve ciclistas que cumplen funciones. Hay diferentes, no todos son capos, no todos son Pogačar. Para que Pogačar gane, tiene que tener el sustento de corredores como Isaac del Toro, como Jonathan Narváez, que lo lleven, que le cumplan una función a ese líder. Y sí, el líder va a ganar la carrera y Pogačar va a celebrar, pero eso es producto de un trabajo en equipo. Y entonces muchas veces solo se mira el que ganó, pero resulta que para que ese tipo ganara, tuvo que tener el sustento, el que le llevara las caramañolas, el que lo asistiera, el que le tirara en diferentes puertos de montaña para que él ahorrara energía y después atacara en soledad. Entonces, y esa función, si usted la cumple a cabalidad, es bueno. Entonces, Claro. uno cómo va a Totalmente. calificar malo a un corredor que porque llegó de puesto 50, puesto 30, puesto 20 en la clasificación de la etapa. No, mire cómo le fue. No, pues que este llegó 20. Sí, Sí, pero es que ese corredor Se cumplió sacrificó por todos. excelentemente su Totalmente. función, claro. Sí. 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 ¿No? Y Es eso, así, Tati. Y eso Un vale. Sepkus. Y vea que un Sepkus. Oiga, Sepkus lo tuvimos hace una semana aquí sí. Hace en- 2 Sí, sí, semanas sí. estuvo Sí, acá, lo sí, tuvimos sí. acá. Invitadazo que tuvieron, de Y verdad, además habla felicitaciones. muy bien. Tremendo. Habla perfecto el Sí. español Habla muy bien. y Y le encanta venir a es- Colombia y a es hacer una sus training camp.
Es un una maravilla. caballerazo, una gran persona. Claro, Sí. a él se le dio el título, recuerden ustedes, de la Vuelta a España, Sí. porque cuando Sí. se montan el liderato y el mundo entero nos volvimos hinchas de Sepp Kuss y queríamos que Sepp Sepp Kuss ganara, pero en Casi que realidad él- éramos enemigos de de- Vingegaard y de Roglic. y de Roglic. Claro, y ahí se dañó, entre otras cosas, el contrato de Primo Roglic con el Bisma, Con ¿no? el Eso hay Bisma, que sí. decirlo, Esa porque fue la le última prometieron- temporada de de le Roglic. prometieron que iba a ser el líder de esa Vuelta a España, pero resulta que se montó Sepp Kuss, y si no le hacían caso, se le venía al mundo El entero mundo a ese entero equipo. encima. Sí. Claro. Exacto, pero Sepp Kuss fue gregario tanto en el Tour como en el Giro de ese año para que lo ganara el Bisma. El Para Bisma que gana lo las ganara tres el grandes. Bisma, así Entonces, es. y que se le dio el resultado perfecto, pero él cumplió a cabalidad su función de ser el último hombre de Vingegaard y el último hombre del propio Roglic en el Giro. Entonces, eso hay que valorarlo. Y si un colombiano cumple la función ideal, hombre, valorémoslo por esa función. ¿A qué va esa carrera? Entendamos el por qué va esa carrera. ¿Va a ser un posicionador? ¿Va a ser el último hombre? ¿Qué función va a ser? Entonces, si entendemos la función, no vamos a mirar la tabla, la clasificación, a decir, vea, es que llegó 20, no sirve. No. Ojalá que podamos entender esto más en Latinoamérica, compañeros, ¿no? Así Sí, es. eso No, me totalmente. ponía a pensar y estoy recordando aquí, no sé, gregario colombiano que hemos tenido en Europa. Yo no sé si Sergio Luis Henao, tal vez, con Sergio Froome. Sergio Luis Uy, Henao. claro. o- Uy, fue fundamental. Fue fundamental En para, el Tour de para el Francia. Sky. Sí. ¿Y qué otro que yo...? Pues súper. Daniel Felipe Martínez Bueno, con Daniel Egan. con Egan. Sí. Sí, no, pero uno que Eh. haya, que no, lo Daniel, que pasa sí. es que Daniel es un corredor top, un corredor de general Pero también. en esa época Pero no. solo en esa un época gregario. era gregario de Egan. Sí, claro, En pero esa- solo un ese- gregario. Y cumplió de manera excelente Y su, lo su cumplió función con de Egan, forma ¿verdad? perfecta. A propósito de Egan, uno moderno, Brandon Rivera. Brandon Brandon es un Rivera. tipo que es extraordinario gregario de Egan. En las Exacto. carreras donde va, con Egan va a trabajarle a Egan. Y Entonces, Winner con Nairo también. Winner con Nairo. Winner Winner con con Nairo también. Nairo, Es que exactamente. ese tipo de corredor, porque bueno, Egan, Daniel ya son corredores top que hacen parte de la general, pero uno que solo se dedicó a ser gregario, que fue muy bueno en eso, pues no sé, Winner, que no, creo que no ganó, Probablemente Winner, ganó sí. una etapa en una grande, Sí. con el Lampre, si no estoy mal, Ujú. pero Sí. en Movistar le trabajan a Nairo bueno, Quintana. pero hay que valorarles no por lo que ganó, sino si cumplió o no esa función. Y la Claro. cumplió, me parece Sí, perfecto. a a la cabalidad. perfección. A cabalidad, A cabalidad, sí. Y exactamente. que eso hace que su contrato se vaya renovando año tras año y eso es muy importante para el corredor. Claro. Exactamente. Dice, si yo voy a ser el mejor gregario del mundo, pues voy a ser el mejor gregario. Claro. del mundo. Por ejemplo, Wout van Aert también parece un gregario, aunque es un monstruo en las clásicas y en etapas, pero Sí. siento Sí. que el man es un gregario que se le pone el Lo pecho. que pasa es que es tan bajando, completo, en Jonathan, plano. ¿no? Que, como Es en difícil clásica ver a es Van Aert un como monstruo. gregario. sí. Es difícil ver, Exactamente. pero sí es cierto que ha se cumplido pone- funciones de gregario. Pero se pone la... Exactamente. Sí. Sí, cuando El le overall. toca, ha cumplido esas Otro, funciones otro también. ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de alguien que es completo, bueno, yo soy fanático de él, yo soy vanderpulista, me considero, lo digo en las Cami, transmisiones, chocas Tati. Cami, Yo soy Van der No, pero Poel lástima es- porque aquí, Pero Van der Poel- aquí la señorita es Sí. Wout van Aert fans, así que Sí, Sí, Van para mí Aert y Van yo soy Aert. Van der Poel. yo también soy más de Van der Poel. No, pero Van der Poel Claro. es Yo el soy más- segundo yo en soy mi más corazón. holandés que belga. Pero te digo algo, el año pasado, y este año incluso lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, lo vamos a ver, en carrera increíble, no solamente en las clásicas donde es un mega monstruo, no solamente en ciclocross donde es 8 veces campeón del mundo, no solamente en las grandes, porque él también ha corrido grandes y también Sí. se ha destacado en fugas y demás, Ujú. sino en la velocidad. Ustedes fíjense algunas de las carreras que el año pasado ganó Jasper Philipsen con el Alpecin. Uf. El lanzador de Totalmente. Jasper Philipsen fue Era Van der Poel. Sí, Claro, señor. Es una locura, hágame el O sea, favor. imagínese esa clase de lanzador. O sea, ¿qué le puede pedir No, más no, Jasper pues, Philipsen a la vida por que tener Dios. tremendo Y por eso, lanzador? cuando él gana etapas al sprint, como lo hizo hace unos días en la Tirreno Adriático, uno dice que es un monstruo. No, uy, esa Claro. etapa. O sea, qué belleza esa Pogacar va a etapa. ser el número 1 del mundo, Tati en el ranking UCI, va a ganar Tour de Francia, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted pero quiera. realmente yo me quedo con Van der Poel. Alguien Yo de también. espectáculo como Van der Poel no se lo cambio por nadie. Por Sí, Van nadie. der ¿No? Poel, Por sí. nadie. Además, sí. además Pero- Cami, que lo que hace en ciclocross Uf. o sea, No, bueno, no, es un ciclista completo, completísimo, no solamente en ruta, Sí. sino también en otra modalidad. dio y es el ventaja, mejor Tati. en esa modalidad.
Sí, Dio claro. ventaja en el ciclocross, Jonathan, porque en el ciclocross, en las válidas, hay dos, en estas modalidades, gravel y ciclocross, BMX, ciclomontañismo, hay Copa del Mundo y Mundial, Y que son Mundial. dos eventos Sí. diferentes. Diferentes. Mundial es solo una competencia, mientras que Copas del Mundo tiene varias paradas durante el año. Así es. Entonces, en las válidas de Copa del Mundo dio ventaja porque en las primeras no corrió fue. Van der Poel, no Sí. fue a fin de año. Y las ganó Tibonis, y Tibonis con Tibor del Grosso eran los líderes los que estaban luchando el campeonato en las 2, 3 primeras paradas, pero ya cuando llega Van der Poel, gana todo desde que empezó a competir hasta que le finalizó. Todo, y entonces se los todo. pasó y terminó siendo campeón de la Copa del Mundo. Y del De manera Mundial. pues que estamos Sí. ante un... Y luego el Mundial 8 veces campeón del mundo de ciclocross. Y que es una modalidad bellísima, Tati. Son Es carreras bellísima, de es 50 espectacular. minutos, Sí. pero tienen que subir las escaleras con la bicicleta en la mano, bajar unos descensos, unas subidas en destapado, en barro, si llovió. Y la habilidad que tienen estos corredores es de otro planeta, realmente. Sí, ¿no? totalmente. Yo le recomiendo a la gente que en algún momento de tiempo libre diga, bueno, voy a buscar en YouTube las paradas del Mundial de Ciclocross, no solamente donde haya estado Van der Poel, cualquiera que Sí. quiera ver. Y Sí. realmente le va a gustar, realmente le va a gustar. Es Sí, 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 apasionante, es Dicen emocionante. que el abuelo era muy bueno, ¿no? Es durísimo. O sea, Tati, la capacidad ojalá- física que debe tener un Claro. ciclocrossista es impresionante. O sea, son Ojalá, carreras Tati. muy, muy buenas. Ujú. Ojalá copiáramos esos modelos, lo decíamos nosotros en las transmisiones de Exacto. ciclocross, Eso era lo Tati, que iba a con el decir. profe. En Colombia nosotros, Sí. ciclocross Sí. en Colombia, como que Con no estos hay terrenos que cultura. tenemos, con estas Exactamente. subidas, No hay estas cultura de montañas, ciclocross. las carreteras que tenemos en destapado, se pudiera hacer. Es que es más, me tiraban ideas el otro día en el Parque Simón Bolívar. Tranquilamente en el Parque Simón Bolívar Totalmente. está el espacio En para ese hacer que se llama un La circuito. Florida, que En la también, Florida, también por la es 80, sí. ese. Uf, Claro. creo que es ¿Usted se imagina un perfecto circuito también. ahí? Eso sería, y así empezaron a escribirnos en Latinoamérica, no solo en Colombia, no, es que en Ecuador en tal parte, no, es que en Chile en tal parte, no. Empezaron a poner ejemplos de lugares donde ellos quisieran tener el ciclocross, que eso sería un espectáculo, Un imagínense. espectáculo. Yo creo que atraería Tati. mucha gente. O sea, Claro, No, atraería ¿sabe mucha que me gente. dan una idea más bien de hacer en un episodio, un fin de semana de estos, De un programa ciclocross. de ciclocross para Sí. dummies? Así, porque Bueno. la gente en Colombia no conoce mucho el No, ciclocross. Aquí acá conocemos no, y el esa ciclomontañismo, cultura. la ruta, Sí, la sí, sí. pista, Ya, el ya se BMX, empezó, pero- Jonathan, a conocer el gravel, Jonathan, que Claro. se hizo el primer campeonato nacional de gravel. La campeona fue de Ana Carolina Peñuela, ¿no, Peñuela, Tati? En mujeres. sí. Y ya empezamos con esto. Buenísimo. Ojalá que también comenzáramos con el ciclocross, de verdad. Y nosotros se nos presta, por geografía, espectacular. Y bueno, vale la pena, por ejemplo, tener esos nombres en el deporte tan grandes como el de Van der Poel, por ejemplo, en este caso del ciclocross, por ejemplo, el de Valverde en el gravel, porque Valverde fue Uf, uno de los grandes sí. impulsores del gravel en España y de ahí se fue expandiendo también a Europa gracias pues a esa imagen de tener a un ciclista Sí, como claro. Alejandro Valverde, que pues los impulsen, ¿no? Y que los hagan conocer más en el mundo para que se sigan y se sigan y se sigan practicando en todos los países. Y por ejemplo, acá en Latinoamérica nos falta mucho, nos falta más esa cultura, porque creo que aquí todos estamos esperando, yo me uno también a eso, las grandes vueltas. Obviamente, cómo no, Sí. son lo más grande del mundo, lo que nos emociona, donde tenemos colombianos participando, pero hay muchas otras modalidades de ciclismo Claro. que son importantes, que tenemos que comenzar a ver, a estudiar, a aprender, a mirar cómo son. Por ejemplo, las clásicas, ahorita vienen todas Uy, las clásicas de Tati. primavera, las Ardenas, viene ese duelo entre Tadej Pogačar Claro. y Mathieu van der Poel, que pues Tadej Pogačar todavía quiere ganar Milano-San Remo y quiere ganar París-Roubaix. Entonces, son cosas que tenemos también que estar, que deberían emocionarnos también y deberían llevarnos Tati, mira. al televisor para verlas. Uno, Tati, se pone a ver los triunfos de Nairo Quintana. Porque Sí. todas estas carreras, Nairo es el más ganador en la historia de Latinoamérica, pero de todas esas carreras que ganó Nairo, en su momento, esas carreras no se transmitían. Veíamos los resúmenes o en los noticieros, ganó y Nairo, Exacto. no sé, Ujú. tal clásica, la Tirreno Adriático, por ejemplo, que la ganó esta semana, la ganó en 2 oportunidades, Sí, dos. 2015-2017. Tiene dos Y no trinches se- en la casa. Claro, dos, Divino, exacto, el divino trofeo ese trofeo. Neptuno.
O El feo, trofeo no me gusta. Neptuno. Espectacular. El rey no de me los. gusta. El Eso dios me de gusta, los eso me mares. gusta. Es hermoso El ese dios- trofeo. Con el el del dios de Giro los de mares. Italia, esos dos para El mí del son los Giro es el mejores. Claro. más bello, pero deja que termine Camilo Sí, la perdón, idea perdón, y ya perdón. hablamos de los trofeos. Sí, sí, se va emocionando uno con más temas. Pero Sí. el caso es que, Tati, esas carreras en su momento no se transmitían y fue famoso Nairo por el Giro que ganó, por la Vuelta a España que ganó, por los tours que peleó con Christopher Froome, pero no por estas carreras que ganó. Y Ajá. fueron un montón de Un carreras, y no montón. solamente una, sino varias veces. Carreras de una semana, carreras de un día. En España un montón de carreras ganó Nairo y no se transmitían esas carreras. Ahora que afortunadamente las estamos transmitiendo con casi 80 carreras anuales en DirecTV, que no incluye solamente rutas, sino lo que estamos hablando, BMX, ciclomontañismo, gravel, ciclocross, pista, urban, que es otra modalidad que tiene mundial. Exactamente. Ujú, sí. Todo eso se transmite. Ahora la gente freestyle. se está dando cuenta, Sí. Tati, en Latinoamérica, de esta importancia de estas carreras, de que no solamente es Tour, Giro y Vuelta, como nos han enseñado o dado eso en la cabeza. No, O mundial hombre, y ya. hay otras carreras, hay mundiales, claro, los mundiales, imagínense, las categorías, los mundiales vienen desde Junior, Jonathan. Junior pasa, que es juvenil para nosotros, los sub-23 y élite en hombres y mujeres, y hay pruebas bellísimas como la de relevos mixtos por equipos. Uf, eso es Y espectacular. eso no se transmitía. Esa fue espectacular, una prueba maravillosa, Tati, que eso no se transmitía. Ahora que por fortuna la estamos transmitiendo todo, se está valorando todo, nos estamos dando cuenta de la magnitud de que el ciclismo no solamente, los que nos escuchan de verdad en la fuga, ciclismo no solo es Giro, Tour y Vueltas. Así Estás es. equivocado totalmente si crees que el ciclismo es solo Exacto. eso, ¿no, Deberíamos Tati? hacer una alianza ahí con DirecTV para esas Sí. transmisiones de estas carreras, porque de Sí, verdad sí, sí. que Sí. sí, ¿para qué? Pero todas las carreras, absolutamente todas las carreras del calendario las han tenido, la mayoría de Sí. ellos. Sí, y bueno, es Camilo al verdad. frente de Camilo las al frente de la transmisiones, transmisión con pero el bien, profe y eso Saldarriaga. hace, profe Saldarriaga, Y con Pegatina. Pegatina Con Montoya. Pegatina. Y creo que eso ha sido Gracias, importante. Jonathan. No, Sí. hay que resaltar el trabajo de verdad porque ha sido importante para que nosotros vayamos conociendo más de lo que hay más allá de Giro, Tour y Vuelta y Mundial, Élite y Juegos Olímpicos. ¿sí? Exacto, Que son las y que así nosotros se tenemos. empieza, lo que decía Camilo. Si antes no veíamos una carrera de una semana, ahora ya las conocemos. Primero, porque alguien llegó allá y la ganó Sí. y nos hizo cogerle cariño a esa carrera. Y segundo, porque hubo alguien que dijo, bueno, vamos a pasarla, vamos a transmitirla. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo, Entonces, por ejemplo, de esa antes manera, no la conocía gente el lo tour, aprende. el Tour de los Alpes, por ejemplo. Nairo ganó dos Sí, sí. veces y dije, Dos ay, ¿y el veces. Tour de los El Alpes? Tour de los Alpes. ¿Dónde está el Exactamente. Tour de los Y ahora lo Alpes? Sí, de los transmitimos, es Alpes marítimos. bellísimo. Jonathan, es Exactamente, impresionante es esa hermoso. carrera. Ahora, Cami, tú nos dirás qué van a transmitir, digamos, en clásicas y todo esto que se viene ahora, Sí. que es apasionantísimo. No solamente la prueba, digamos, en sí, sino lo que se vive alrededor. A mí me gustaría alguna vez ir a unas clásicas y ver el fervor de la gente se disfraza, la gente lleva banderas, la gente se vuelve loca totalmente por los corredores que van a las clásicas. ¿Te gustaría hacer enviada especial de Camilo para estas transmisiones? Y cierto? claro, ideas, obviamente. Pues yo, Para las yo transmisiones feliz, sí, yo o feliz sea, con- no, y no- y no- sería y- buenísimo. Y se hay lo he que dicho armar a combo, hay Tati, que armar combo. no porque Claro. estemos aquí en la fuga, compañeros, no porque esté yo aquí ni mucho menos invitado, ni con Tati, a quien le agradezco de verdad siempre que me invite para estos bonitos espacios, pero yo le he dicho a ella, ¿no? Para mí Tatiana es de las mujeres que más sabe de ciclismo en Colombia. Y a mí me complace poder compartir. Yo le aprendo mucho a Tati. Leo, veo todo lo que ella siempre Gracias. publica y cómo ve el ciclismo. Y me parece que es un ejemplo para que más personas puedan incorporarse a este deporte. No todo de fútbol. No quiere decir que Es verdad. el que sepa de fútbol no puede saber de ciclismo, Sí, como, no. como Es nos verdad. hicieron creer. Para nada. Para Yo narro nada, fútbol. para Yo nada. estoy en programas de opinión de fútbol también. No es y algo me que- gusta el fútbol, pero no, quiere decir que por deportes eso... enemigos. No, y sí, sabe- Claro, no. exactamente. Sí, ¿sabe? no. Hay que ¿Y sabe quitar qué esa pasa? Tiene cultura. nada que ver. Esto no tiene Sí, nada que ver, exacto. pero ahora el Exacto. comunicador, ahora el relator, ahora el narrador tiene que ser como es ahora los medios, ¿Especializado? multifacético. Ah, ¿Por qué? multifacético. Claro, sí, sí, Ahora sí. nosotros multifacético. tenemos que grabarnos, editarnos, enviar. Ahora nosotros tenemos que no solo hablar de Es fútbol, verdad no eso, solo narrar ¿sabes? fútbol, sino que tenemos que conocer de todas las disciplinas, pues que hasta en el fútbol hay también categorías, está el aficionado, están las divisiones menores, hay que estar empapado. Y en el ciclismo, pues más,
Sí, a mí también me encanta. Yo entré a esto porque yo quería ser narrador de ciclismo. Que la vida me llevó a ser narrador de fútbol es diferente, pero me Todavía hay encantaba tiempo de el narrar ciclismo. No, pues sí, claro, Claro. uno va Mira, por eso. Pero ahora uno claro. tiene que estar empapado. No, es verdad. Y eso no Y quiere mire decir que usted que- sea Sa- malo. ¿Sabes quién me lo dijo, Jonathan? Y tienes tanta razón en lo que dices, me lo dijo el profe Magnoli, el profe Adrián Magnoli, Sí. que me dice, vea, sinceramente, hoy en día tiene que ser muy completo el que vaya enviado especial al Mundial. No es como antes que el que iba a narrar solamente iba a narrar. Es Ahora verdad. las empresas están requiriendo personas como lo dice Jonathan, como es Totalmente. Jonathan, multifuncional, que vaya, pero Multifacético, que sí. además de narre, te hagas también un informe, salgas en el noticiero, porque tienes que tener la capacidad para hacer Que sea múltiples productor, espacios. que se produzca también, porque es que eso es lo que buscan, tal pues, cual, todas Lo que las se casas busca ahora. Y periodísticas. mire que es bonito el tema, tocarlo también, porque Sí. nosotros, de cierta forma, como aficionados, porque el periodista también es aficionado, o sea, tiene nació ese siendo gusto, aficionado claro. antes de ser Sí. periodista, le exige un poco a los deportistas y les exige, bueno, se tienen que preparar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo periodista otro, tienen que saber. mucho más. Y el periodista también tiene que hacerlo, también tiene que prepararse, Claro. también tiene que leer, también tiene que ver carreras o partidos, en el caso del fútbol también, tiene que conocer a los protagonistas de esto y estar en Claro. una tarima como esta sirve mucho para que la gente conozca en realidad lo que es el deporte, lo que es el deportista, quién es el protagonista real. Entonces, creo que nosotros también, desde donde estamos, tenemos una responsabilidad muy grande al transmitirle a la gente lo que pasa con el deporte. Y vea, Camilo, que Claro. lastimosamente en Colombia, ante las transmisiones de ciclismo, o sea, todo el mundo esperaba las transmisiones de ciclismo. Hoy en día se está perdiendo mucho eso, sobre todo pues en Sí, la radio. no. Se ha perdido porque antes estábamos a la Hemos expectativa. cambiado mucho, Escuchamos todo. la Vuelta a Colombia, escuchamos el Clásico, escuchamos Claro. el calendario nacional, el Tour, todo. Y pues claro, esto va avanzando. Entonces, como ya Mira, vamos multiplataforma, pues claro. también hay que adaptarnos a los cambios que esto para que la Totalmente. gente también Totalmente, tenga totalmente. la información con respecto a las carreras. Para responderle a Tátilo, a la inquietud acerca de, exacto, cuáles carreras, cuáles Sí, clásicas sí. vienen, Ese era el se tema. vienen unas Tema, carreras. ¿cuáles vienen? ¿Cuáles? Bueno, mira, Tati, es porque tuvimos esta semana la Tirreno Adriático, obviamente la París-Niza, que fue otra de las carreras que se desarrolló, las dos carreras muy, muy importantes, pero vamos a tener, por ejemplo, la Milán-Torino, que es una carrera Milán-Torino. fantástica, Hermosa. donde Ujú. se ha destacado Isaac del Toro, por ejemplo. Isaac Sí. del Toro, que ya tuvo un triunfo allí. Bueno, la Milán-San Remo, que es el Uf, primer monumento del el año. primer Imagínese, el monumento. primer duelo, monumento. el primer duelo Claro, entre el estos primer dos duelo. personajes. Exactamente, donde vamos a ver seguramente, bueno, Camilo, ¿por Pogačar quién va en siempre- ese duelo? Van der Poel. No, yo voy por Van der Poel, Yo sin también, lugar a dudas. yo también. Sí, sin No lugar a dudas inventen. Van der Poel. Tú Yo eres no. Sí, sí. Team Pogačar. No, yo Pero no eran soy carreras que antes no se transmitían, Jonathan. Entonces, y hoy la No, gente ya está nunca. por ver a Van der Poel, por ver a Van Aert, por ver a Pogačar, por ver a Del Toro, que ya se está metiendo en este tipo de Sí. carreras. O sea, es Totalmente. bonito. Y yo le digo la es verdad, bonito. yo esta semana Sí. estuve pendiente de la Tirreno porque quería ver en esas etapas así como que son onduladitas, sub y baja y terminan en plano. uy. Yo A quería ver a Matthew. Van Aert y a Van der Poel. A ver qué Obviamente, pasa. Claro. Sí. Sí. Etapas para clasicómanos, Sí, claro, claro. exactamente. Y yo sé que Mire, usted se burla de sí. Van Aert y que porque yo no Van me Aert, burlo. digamos, no está en este momento, no está en su mejor Pero momento ¿por qué ahora, me dice que yo me pero, burlo? pero ojo, la gente que lleva un duelo entre Van Aert y Van der Poel, que fue un duelo desde hace muchos años, no Sí. solamente en, Es que se conocen desde en- niños. en carretera, Duelazo. sino también en ciclocross. Desde niños corren. Era el duelo y la rivalidad máxima del Claro. ciclismo mundial. Sí, Entonces, desde no, Junior. no se Claro. me burle, por No, favor, pues de, es que de yo no Wout estoy Van Aert. burlando. Gracias. Yo Miren. no estoy diciendo que no. Además, Wout Van Aert es un monstruo, es una, No, tiene hasta claro, patrocinador no son propio. gustos, son gustos, Jonathan. Sí. Y uno no tiene nada de malo. Unos van por Van Aert, otros van por Van der Por Poel. Van der Unos Poel. son Perfecto, Team está Cristiano maravilloso. Ronaldo, otros como tú, Lionel Messi. Exacto. Eso no tiene nada que ver. Exacto, Sí, Exactamente. son un par de Aunque cracks. Messi es el mejor, ¿no? O sea que Van der Poel. Bueno, sigamos más bien. sigamos más bien. Mira, Milán San Remo también de mujeres. También. Eso es otra cosa, el También de ciclismo mujeres. femenino, por Sí, Dios. exactamente, eso también no se puede olvidar, el No ciclismo se puede femenino. olvidar. Ujú. Mira, la clásica Bruce de Pain, la que ganó el año pasado Juan Sebastián Molano. Sí, señor. Y Juan Sebastián Molano le ganó el año pasado a los mejores velocistas del mundo. mundo. Le ganó a Tim Merlier, a Jonathan clasicómanos. Milán, a Olaf Koy, Impresionante. a Ujú. todos los mejores. Ujú. Les ganó. Entonces, ¿y eso cuándo se transmitía, Jonathan? Nunca. Jamás. Entonces ya estamos viendo Además, él dice que es una... su mejor triunfo, Sí. el mejor triunfo de su carrera. Claro,
Y es una carrera para velocidad, una clásica de velocistas. Entonces, mire que no solamente todo subiendo, entre otras cosas, que la gente cree que Exacto, todo es para arriba. No, que... todo es para No, arriba, sí, señor. no todo es para arriba. La E3 Saxo Van, que, uy, esa es una clásica de las que más me gustan a mí, Tati, te lo confieso. Sí. Que la ganó Vingegaard en su momento también, ¿no? Esa Sí. E3 es fantástica clásica en Bélgica, En la Bélgica. E3 Saxo Van. Bueno, después carreras en España como el Gran Premio Miguel Indurain, la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, campeonatos del mundo, bueno, la parada de pista de Hong Kong, la parada de Malasia también, que es de ciclismo de pista, la parada de mountain bike en Corea del Sur, no, mejor dicho, hay el freestyle en Montpellier, Francia, cosas que de verdad hay que ver. Un tal Giro d'Italia, Un tal Giro Giro de d'Italia Italia, sí. femenino, Giro d'Italia femenino, el Giro Next, que es el Giro Sub-23, bueno, el Tour de Valois de Bélgica, el Tour de Eslovenia, la Ruta de Occitania. Son muchas carreras. Bueno, más paradas de Copa del Mundo de BMX también. Trabajo Hay sí una hay. que es en Birmingham. Trabajo hay. Renegui Tour, Mejor el dicho, CIMAC Ladies Cami, ¿no? Tour, que es una carrera femenina. Espectacular. Quebec y Montreal. Uy, Tati, esas son dos carreras. El Grand Prix de Quebec y el Grand Prix de Montreal son. Monterreal. Claro que además van a hacerlas, Tati, el recorrido del Campeonato del Mundo. Del Va a ser en Campeonato Canadá del y va a Mundo, tener ujú. parecido el recorrido. Se le va a ampliar un poquito el del Mundial, Así es. pero va a ser ahí donde hacen el Grand Prix de Montreal. Donde va Pogachar, por ejemplo, entre otras figuras. Pues lo ha esos ganado dos ya Grand también, Prix. ¿no? Ya lo ha ganado. Ya lo ganó, ya lo ganó, Alaphilippe. exactamente. Sí, A sí, la sí. Philippe. Alaphilippe El año Giro de pasado. Abruzzo, que el año pasado ganó la etapa reina Alejito Callejas, el bogotano. Ah, sí, señor. Con Así el es. Petrolay. El Giro de Lombardía, el Gran Piemonte, o sea, el Giro de Lombardía o el quinto y último monumento del año, el Gran Piemonte, que es otra clásica bellísima. Camilo antes todo del el 2026 narrando ciclismo. el todo. Skoda, bueno, el Tour de Luxemburgo ya lo mencionamos. A ver, ¿cuál me falta? Bueno, en fin, mejor dicho, es que tengo una lista enorme aquí, mi querida, y puro ciclocross. Vamos de enero a diciembre, porque es que esa es otra, la temporada de ruta acaba en Acaba. octubre con Lombardía. Exactamente. Con Lombardía. Pero- Pero resulta que como tenemos todo esto, vamos de enero a diciembre. Con las Exacto. válidas de ciclo, arranca en noviembre y diciembre las copas de la Copa del Mundo de ciclocross con Van der Poel y son 7 paradas. Exactamente. 8 en realidad. Entonces, Tati, arranca noviembre, diciembre, enero, febrero, es una locura. No paramos. Todo el año, de enero a diciembre, te digo, con todas estas, a ver, tengo la cuenta exacta, 81 me da en el listado. 81 carreras. Espectacular. Genial. Esto es una locura. Es una locura. Le voy a contar una anécdota. Si me escucha Pegatina me va a regañar, Te pero va a no matar. importa. Sí, exactamente. Pero le voy a contar una anécdota con respecto a esto. Me llama Pegatina y me dice, mi hija me invita, me dice, lo quiero invitar a un paseo, pero necesito a usted, a mi mamá, o sea, a la esposa de Pegatina, pero necesito saber qué fin de semana, dame 4 días de un fin de semana para yo cuadrar el viaje, le dijo la hija de Pegatina. Pegatina mira este calendario de 81 carreras en todas estas modalidades Sí. y dice, no tengo ningún fin de semana libre hasta noviembre, finales de noviembre. No puede Y ser. dice, pero ¿cómo así? Si estamos en marzo, ¿cómo me vas a decir que hasta noviembre? No tiene, dijo, no tengo ni un fin de semana ya de aquí en adelante hasta prácticamente hasta diciembre, para que te des cuenta la cantidad y la magnitud que implica transmitir todo Transmitir esto, ¿no? Entonces, ciclismo. exactamente, ni un fin de semana, lo mismo yo. No, Tati, por favor, en semana programa, fin de semana. Fin de semana, Nada. imposible, no se puede. Imposible, sí. Jonathan se Pero tuvo bueno. que ir, pero bueno, Cami, para terminar yo quería tocar Sí. un tema no tan chévere, un tema más bien triste y doloroso y bueno, que sé que nos duele a todos porque además Colombia lleva ese lastre por encima, el ciclismo colombiano lleva el lastre del doping. Y pues esta semana tuvimos esa noticia tan triste de uno de los equipos que incluso es el que más le apuesta al ciclismo en este país, que es el Team Medellín. Y bueno, esta sanción por parte de la UCI, 30 días sin correr, con 2 pedalistas, digamos, cuestionados por esta cuestión del pasaporte biológico. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Y bueno, porque yo creo que todo lo que hemos hablado el día de hoy también tiene mucho que ver con esto, todo afecta, Sí. todo está relacionado lo uno con lo otro y creo que esto del dopaje también está afectando mucho al ciclismo colombiano. Totalmente, Tati. Mira, esto es lamentable Mm. que haya pasado,
que suceda y que siga así, que siga sucediendo, que pase el tiempo y que no frene, que no vea uno una solución, sino que pasan los meses, pasan los años y lamentablemente ciclistas importantes incluso siguen cayendo en este tema. A ver, yo creo que esa cultura o quienes están detrás de este negocio, ojalá se pudieran frenar, ojalá esto se pudiera acabar, porque claramente esto es un negocio, hay que decirlo abiertamente. Con esto lo único que se pretende hacer es lucrarse, pero Totalmente. lucrarse a través de manipular a un ser humano De una o convencer a ilusión, de un un sueño. ser humano, Sí. exactamente, y de ganar dinero a cuesta de esto, pero finalmente causarle un daño irreparable al ciclista o al deportista. Porque una vez entrado, una vez descubierto, una vez caigas en ese juego y te descubra la UCI, prácticamente cierras tu puerta para lograr el sueño de estar en Europa, para lograr el sueño de estar en un World Tour. Si ya estás en un equipo World Tour, directamente con esto se va a dañar todo, todo, todo. Y no hay un freno. Lo más triste de la historia es que no hay un ente, no hay alguien que ponga la lupa en este tema y pueda acabar, pueda destruir, pueda hallar incluso quiénes son los responsables de este terrible tema que le está pasando factura a muchos ciclistas. Y a mí me duele, a mí como colombiano, como periodista que está en esta industria, nos duele por nuestro deporte. Porque esto lo único que hace es dañar precisamente el nombre del ciclismo en Colombia, dañar las aspiraciones de estos ciclistas y dañar de los próximos que pueden seguir ese camino. Un equipo de estos descubre y dice, no, cierra, por lo menos por un tiempo, le cierro las puertas a los colombianos. Inmediatamente, entonces, por uno pagan todos. Lamentablemente, es un tema muy delicado, Tati, que, como te digo, uno se lamenta de que siga sucediendo. Por lo que tú dices, el pasaporte dañado, una vez dañado, es prácticamente irreparable, no hay vuelta de hoja. Por más de que tengas contrato con un Procontinental, con un equipo World Tour, inmediatamente eso se deshace y chao, chao, te cierran la posibilidad. Quizás con el tiempo vas a salir de la sanción, pero volver a donde estabas, yo creo muy, muy, muy complicado que eso pase. Sí, realmente es un tema bien complicado, bien triste. Es algo que nos afecta a todos los que estamos metidos en este mundo. Además, Camilo, porque la lista, bueno, ahorita pasó con el Medellín, pero la lista es de más de 30 ciclistas, que muchos de ellos, como tú dices, cayeron en el engaño, basados en una ilusión, en un sueño de ganar, digamos, en ese desespero de ser el mejor, de llegar de primeras, y bueno, caen, y en el momento en el que se sabe todo, porque realmente cuando hay exámenes antidoping eso no falla, eso es serio, es una cosa bastante seria en la que no solo está la UCI, sino varias organizaciones involucradas y bueno, daña la carrera, lo que tú decías, se daña la carrera totalmente. Y yo creo que aunque en Europa también pasan estas cosas, no vamos a decir que no, creo que también nos llevan un poco de ventaja en el hecho de que ellos sí tienen un sistema de castigo para las personas que lo venden. Las personas que venden y que trafican y que llevan esto de un lugar a otro, las tienen visualizadas, las tienen perfiladas y de hecho hay muchos apellidos que nos suenan en este momento, como Maynard, como Ferrari, como bueno, todas estos doctores, mal llamados doctores que pues han traficado con este tipo de sustancias dopantes. Acá no, acá nosotros no tenemos ese tipo de leyes, no sabemos quién es el que las trafica, quién es el que las vende, quién es el que las lleva a los deportistas para dañarlos, que lastimosamente no es solo en el ciclismo, sino en otros deportes también. Entonces creo que como tú dices, no se está trabajando, no se está haciendo nada porque no se ve el cambio, al contrario, la lista crece cada día más. Crece. Sí, lamentable. Mira, Portugal es uno de los países más afectados en este momento en Europa. Así es. Es increíble. Yo me estuve revisando el tema y no solamente Colombia, porque uno cree, no, es que nosotros, pero realmente Europa también. Pero como tú dices, hay ya entes encargados de ir a controlar esto y de caerle y de hacer justicia, y nombres y personas identificadas. Aquí no sabemos nada. Aquí lamentablemente no, como no hay los ojos puestos, no hay un ente que esté con la mente en judicializar, en identificar a los responsables, pues lamentablemente este negocio sigue. Y yo creo que es una estructura, como uno ve cada temporada que sigue y sigue y sigue. Debe ser una estructura, Tati, que lamentablemente ha afectado
a muchos corredores y a muchos sueños de muchos de nosotros. Ojalá este tema realmente, y esto como opinión, se acabara, ojalá que pudieran identificar los responsables, se acabara, y tenemos que ser muy enfáticos en que en las nuevas generaciones sepan el mal que se llevan, ¿sí? La destrucción absoluta de sus carreras que hacen si caen en la trampa de utilizar esto que es prohibido, estas sustancias prohibidas para poder sacar mejor rendimiento en sus carreras. Esto no se debe hacer. Es mejor no entrar, no abrir esa puerta. Una vez la abres, ya no se vuelve a cerrar más en este mundo. No hay regreso, mi querida Tati. Así es. Bueno, Cami, ya vamos llegando al final de la fuga. Qué charla tan chévere, tan agradable. ¿Cómo te sentiste en tu segunda vez en la fuga? ¿Qué tal estuvo? No, ¿Qué tal estuvo eso? chévere, espectacular, espectacular. Y estuvimos tan fugados y después lanzamos a Jonathan, que ya nos dejó. Se fue. Se fue, sí. Sí, se fue y nos dejó. Se fue por la etapa, pero tranquilo que vamos a celebrar, que con que gane uno de nuestro equipo, pues vamos a celebrar nosotros. No, me sentí muy bien, Tati, de verdad. Espectacular el espacio porque se puede hablar de ciclismo. Nuestra opinión no está comprometida absolutamente con nadie ni con nada. Así es. Lo hacemos con mucha objetividad, lo hacemos con el cariño por este deporte, porque trabajamos de él, porque es nuestra industria, porque nos ha dado muchísimos triunfos. Lo tenemos en nuestra sangre, en nuestras venas, el ciclismo, y yo creo que tenemos mucho talento. Y son épocas. Cuando pasó la época de Cochise, también decían se acabó el ciclismo en Colombia, hasta que llegó la época de Lucho Herrera. Cuando Lucho Herrera se convierte en el primero en ganar una gran vuelta para Colombia, pasa también un bache enorme en donde dicen se acabó el ciclismo por segunda vez. Y después llega la época de Nairo Quintana. Y cuando llega la época de Nairo Quintana, entonces ahorita ya han pasado o están pasando estos grandes triunfos a los que nos tenían bien acostumbrados, y entonces ahora ya se acabó por tercera vez. Entonces realmente esta historia ya la hemos vivido. Sí, no termina, yo creo no que para. no termina, tenemos mucho talento, apoyamos el ciclismo, qué bueno que hayan estos espacios de ciclismo como el de La Fuga, que se mantenga, que es un programa realmente agradable donde podamos mantener esa cultura, ¿cierto? Es una cultura, nosotros somos un país de cultura de ciclismo, donde hay miles de ciclistas amateurs que hacen gran fondos. Hay hasta más gran fondos para amateurs que carreras profesionales, con decirte eso. Es increíble, Tati. Sí. Por la afición tan grande que hay, la gente que compra bicicletas, indumentarias, se entrenan, tienen entrenadores, arman clubes, salen en grupetas. Hay una cultura muy linda en Colombia de ciclismo y eso es lo que queremos resaltar, y por eso qué bueno que hayan estos espacios tan maravillosos como La Fuga, Tati. Así es, Cami. Para eso trabajamos, para hacer crecer el ciclismo desde este lugar, desde nuestras tarimas. Y bueno, pues llegamos al final de una emisión más de La Fuga. Muchas gracias a Camilo, primero a Jonathan, que se tuvo que ir, y a todos ustedes por meterse a La Fuga una vez más, y nos vemos dentro de 8 días.